Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que promete ser realmente intrigante y, como el título lo sugiere, la razón detrás de la disculpa de Mert hacia Afra es algo que, bueno, los va a sorprender. Prepárense porque vamos a desglosar todo lo que ha estado sucediendo y por qué este acontecimiento ha causado tanto revuelo. Si les gusta este tipo de contenido que va directo al grano y nos revela los secretos que todos quieren saber, asegúrense de darle a ese botón de suscribirse justo ahora. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de sorpresas y análisis. Así que la noticia ha saltado y ha revolucionado las redes sociales y los círculos de interés en esta pareja. Mert se ha disculpado con Afra. A simple vista, esto podría sonar como una situación cotidiana, pero aquí es donde entra el factor sorpresa. La magnitud, el contexto y las implicaciones de esta disculpa son lo que realmente ha capturado la atención de tantos. No estamos hablando de un simple "lo siento por llegar tarde", no, esto es algo mucho más profundo, algo que ha requerido un acto de humildad y reconocimiento por parte de Mert. Para entender la sorpresa, primero debemos recordar un poco el contexto. ¿Qué ha sucedido entre Mert y Afra que ha llevado a esta situación? Si bien no tenemos todos los detalles íntimos de su relación, los rumores y las observaciones públicas sugieren que ha habido tensiones, malentendidos o quizás incluso acciones que han afectado negativamente a Afra. Se especula mucho sobre los motivos exactos. Algunos dicen que fue un desliz de Mert, otros que fue una falta de comunicación grave, y unos cuantos incluso apuntan a una decisión importante que tomó Mert sin considerar lo suficiente a Afra. Lo que es innegable es que algo sucedió que requirió esta disculpa pública, o al menos confirmada públicamente. La sorpresa reside en varios puntos. Primero, en la figura de Mert. A menudo en las relaciones, puede ser difícil para una persona admitir su error, especialmente si eso implica mostrar vulnerabilidad o aceptar que se ha hecho daño a alguien. Si Mert ha mantenido una imagen de cierta firmeza o independencia, su disculpa pública podría interpretarse como un signo de madurez y de un verdadero arrepentimiento. La disculpa no solo es un acto, sino también el reconocimiento de que las acciones tuvieron consecuencias. Segundo, la sorpresa viene de Afra. ¿Cómo ha reaccionado ella? ¿Ha aceptado la disculpa? ¿Qué significa esto para el futuro de su relación? Las reacciones de Afra son tan cruciales como la disculpa misma. ¿Ha habido un proceso de sanación previo a esta disculpa? ¿Fue un último recurso para Mert? Estas son las preguntas que todos nos hacemos y que hacen que la historia sea tan cautivadora. La forma en que Afra recibe y procesa esta disculpa nos dice mucho sobre su propia fortaleza y sobre la dinámica de su vínculo. Pero vayamos al grano, ¿cuál es la razón que te sorprenderá? Aquí es donde debemos adentrarnos en las especulaciones y en lo que se rumorea con más fuerza. Y prepárense porque lo que se dice no es algo trivial. Se rumorea, y esto es importante recalcarlo, se rumorea que Mert cometió un error que afectó directamente a Afra en un momento crucial de su vida. Quizás fue un proyecto importante que ella estaba liderando, una oportunidad profesional que se vio truncada por una decisión de Mert, o incluso un asunto personal delicado en el que Mert no estuvo a la altura. Imaginen la presión. Imaginen la decepción. Y luego el momento en que Mert se da cuenta de la magnitud de su error. El camino hacia una disculpa sincera rara vez es fácil. Requiere introspección, valentía y sobre todo, un genuino deseo de enmendar las cosas. La sorpresa entonces radica en la asterisco naturaleza específica del error y en el asterisco impacto desproporcionado que tuvo en Afra. No fue un simple inconveniente, sino algo que podría haber alterado el curso de su vida o su bienestar emocional de manera significativa. Algunas teorías apuntan a que Mert, en un afán por proteger a Afra o por tomar una decisión que creía que era lo mejor para ambos, terminó actuando de una manera que resultó contraproducente. El resultado fue que Afra se sintió herida, traicionada o incomprendida. Y ahí es donde Mert, al darse cuenta de su equivocación, ha tenido que dar un paso al frente. Piensen en esto, si Afra había estado luchando con algo, o si estaba a punto de alcanzar una meta importante y la acción de Mert, intencionada o no, causó un revés, la disculpa de Mert no es solo un gesto. Es un reconocimiento de que él entiende el dolor que causó y de que quiere reparar el daño. La sorpresa puede venir de la asterisco intención oculta detrás de la acción de Mert. Tal vez él no tenía malas intenciones, pero su ejecución o su falta de previsión lo llevaron a un resultado desastroso. Otra posibilidad que sorprende a muchos es la asterisco timín de la disculpa.
¿Por qué ahora? Ha habido un evento desencadenante recién. ¿Ha habido una conversación difícil que finalmente abrió las puertas a la reconciliación? A veces las disculpas llegan después de un periodo de reflexión, después de que las emociones se han calmado y ambos han tenido tiempo para procesar lo sucedido. Si Mert ha estado trabajando en sí mismo, o si Afra le ha dado una oportunidad para explicar o disculparse, esto añade otra capa de intriga a la historia. ¿Y qué hay de la forma en que Mert se disculpó? ¿Fue un mensaje privado, una llamada, un encuentro cara a cara? El medio a través del cual se realiza una disculpa puede decir mucho sobre su sinceridad. Una disculpa pública, si es que lo fue, amplificaría la sorpresa. Pero incluso una disculpa privada, si se sabe que fue profundamente sentida y acompañada de acciones reparadoras, puede ser igual de impactante. Consideremos la posibilidad de que Mert haya tenido que sacrificar algo para poder disculparse. Tal vez tuvo que admitir un secreto, revelar una verdad incómoda, o incluso renunciar a algo que valoraba. Ese tipo de sacrificio para poder enmendar un error es lo que verdaderamente sorprende y revela la profundidad del arrepentimiento. Es cuando una persona está dispuesta a pagar un precio por sus acciones que entendemos que hay un cambio real y una voluntad de crecer. La sorpresa, en última instancia, es una combinación de estos factores: la naturaleza del error, el impacto en Afra, la aparente intención de Mert, el timing de la disculpa y la forma en que se llevó a cabo. Lo que hace que este título sea tan cautivador es que nos deja con la intriga, la necesidad de saber el qué y el por qué detrás de esta disculpa. Podríamos estar hablando de un error de juicio que tuvo consecuencias profesionales para Afra, como perder una oportunidad laboral por algo que Mert dijo o hizo. O quizás en un plano más personal, Mert tomó una decisión que la puso en una situación vulnerable o incómoda, y ahora se da cuenta del peso de esa decisión. La sorpresa podría ser que Mert, a pesar de su carácter o su posición, ha mostrado una vulnerabilidad que pocos esperaban, al admitir abiertamente su equivocación. Imaginen la presión que Mert debió sentir para llegar a este punto. Admitir que te has equivocado, especialmente cuando puede haber orgullo o ego involucrado, es una tarea difícil. Si Afra era una persona importante para él, la idea de haberla lastimado podría haberlo perseguido hasta que finalmente sintió la necesidad de disculparse. Y esa necesidad de rectificar, de buscar el perdón, es lo que para muchos es la parte más sorprendente y humana de esta historia. El hecho de que esta disculpa esté siendo comentada y que el título sugiera sorpresa, nos indica que no se trata de un asunto menor. Implica que ha habido un antes y un después, un punto de inflexión en la relación o en la situación entre Mert y Afra. La sorpresa está en la gravedad del error y en la profundidad de la disculpa. Para concluir, podemos decir que la disculpa de Mert hacia Afra, y la razón que la acompaña, es sorprendente porque probablemente revela una faceta de Mert que no conocíamos, o porque el error cometido tuvo un impacto mucho mayor de lo que se podría haber anticipado. La sorpresa se encuentra en la confluencia de la vulnerabilidad, la admisión de culpa y las posibles consecuencias de las acciones. Es un recordatorio de que por muy fuertes o independientes que parezcan las personas, todos somos susceptibles de cometer errores, y la verdadera fortaleza reside en la capacidad de reconocerlos, disculparse y, esperamos, aprender de ellos. Y eso es todo por hoy, amigos. Hemos desglosado las posibles razones detrás de la sorprendente disculpa de Mert hacia Afra, explorando los diferentes matices que la hacen tan intrigante. Espero que este vídeo les haya resultado informativo y que hayan disfrutado de este análisis. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final y que hayan sintonizado con nosotros. Ahora, me encantaría escuchar su opinión. ¿Qué creen ustedes que motivó esta disculpa? ¿Cuál es la razón que creen que lo sorprenderá más? Dejen sus teorías y comentarios abajo porque me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, donde analizamos las noticias más impactantes y desvelamos los misterios, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos y familiares. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.